Sí, no, los ingenieros de computadora, secretaria que me conseguí nomás no. Entonces ya los ingenieros de computadora copian otra cosa. No, es Hebreos 1. No sé por qué habré puesto 4 allí. No son los hermanos, pues ellos copian lo que yo les mando, así que pues, para que luego no los vayamos a apedrear a los hermanos. No le digo, siempre lo he dicho, en toda historia bien contada, uno nunca es el culpable, ¿sí ves? Ahí está. ¿Quién es el culpable que sea 4 ahí? Ellos. Yo no. No, no. Ellos están escribiendo lo que yo escribí, así que, no vaya, así lo arreglaron, mire, ya, pues, culpable soy yo. Por mi gran culpa. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿lo tiene? Ok, dice la palabra del Señor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a estudiar, o vamos a comenzar a estudiar el tercer oficio de Jesucristo, el oficio de profeta, y vamos a tratar de dar una introducción a nuestro estudio. Y una de las cosas que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Cristo es el mediador de la verdad. Solo por Él es que podemos conocer a Dios, conocemos su voluntad para nuestra salvación. Cristo es el profeta de su pueblo. Cristo cumplió el oficio profético dado por Dios para revelar a Dios y para revelar su voluntad en cuanto a la salvación de los pecadores. Así que Cristo es la revelación viva y personal de Dios. Eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Así que Cristo es más que un profeta. Cristo es el Señor de los profetas. Cristo es más que un mensajero. Cristo es ¿qué? El mensaje. Mire lo que escribió un profesor de teología sistemática sobre esto. Él dice lo siguiente: como hijo de Dios encarnado, era efectivamente más grande que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ellos eran pecadores, Él es el santo. Ellos eran siervos de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él era el centro de todos los profetas, Él es la verdad, Él es el mensaje. Y eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando dentro del oficio profético de Jesucristo. Y solamente le recuerdo rápidamente lo que hemos dicho hasta ahora, los otros dos oficios. El oficio real, donde Jesucristo se manifiesta como rey. Sabemos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, cómo el pueblo de Israel tenía el concepto equivocado y estaba esperando un rey militar que viniera en un caballo blanco para liberarlos de la opresión romana. Pero por eso Cristo le dijo a Pilato allá en Juan 18, mi reino no es de este mundo. Él no vino a liberarnos de la opresión de algún gobierno. Él vino a liberarnos ¿de qué? ¿De la opresión de quién? Del pecado, de la muerte, de Satanás. Y hablamos también de Jesús en su papel de sumo sacerdote. Jesucristo como sumo sacerdote, donde Jesús era tanto el sacerdote como la víctima. O sea, Él era el sacerdote y al mismo tiempo era la víctima. Así que hoy hablaremos de Cristo como profeta.
que fue enviado para enseñar a su pueblo y que hoy por medio del Espíritu Santo pues aplica esa palabra a nuestras vidas. Ya le hemos dicho en varias ocasiones, Israel como nación, Dios estableció una serie de oficios. Esos oficios eran para guardar, para enseñar y para dirigir. Son los tres oficios en particular. Ya lo estudiamos, dijimos que eran sacerdotes, que eran profetas y reyes. Ahora la pregunta, ya que ya hablamos de los sacerdotes y reyes, ahorita hablamos de los profetas. Entonces la pregunta es, ¿quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? ¿Quién era un profeta? ¿Cómo podemos definir un profeta? Alguien dijo que simplemente una forma fácil de decirlo era la boca de Dios. Lo definió alguien, la boca de Dios. Como dice Jeremías 15, versículo 19. Entonces el profeta, mis hermanos, era alguien que había sido designado por Dios para declarar las palabras de Dios. Ese era un profeta. Alguien que había sido designado por Dios para declarar las palabras que Dios le daba, digamos, a ese profeta. Un teólogo lo definió de la siguiente manera. Un profeta es el embajador de Dios, comisionado para hablar con autoridad el mensaje de su Señor. Ese era un profeta. Un embajador de Dios comisionado para hablar con autoridad el mensaje de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, el profeta, o la palabra que usaban como profeta, era usada para referirse a alguien que hablaba públicamente o que proclamaba un mensaje. Entonces, ¿qué era el profeta? Eran los hombres por los cuales Dios daría a conocer su palabra y su voluntad. Ese era el profeta. El hombre por el cual Dios daría a conocer su palabra y su voluntad. Ellos transmitían el mensaje al pueblo. Ahora, Dios en su misericordia ha dejado ese oficio en la iglesia, pero lo dejó de una forma perfecta o una forma completa. Y escúcheme por favor, no por medio de hombres en nuestros días que nos digan alguna cosa que escucharon de parte de Dios, sino en la persona de su Hijo, de Jesucristo. ¿El oficio profético funciona en la iglesia? Claro que sí. No como hombres que nos están diciendo algo nuevo, sino a través de quién, de Jesucristo. Él hablando a su iglesia, y Hebreos 1:1 lo dice. En los postreros o en nuestros días, partiendo, y aquí tenemos que estar pensando cuando el apóstol está escribiendo este pasaje, que ya era en el Nuevo Testamento, Jesucristo ya había muerto, y él les dice, ahora en esos tiempos, del de ellos, ya no habla por los profetas, habla por medio de ¿qué? De su Hijo. Y hoy nos sigue hablando a través de su Hijo y el Espíritu Santo, ¿a través de qué? De su palabra. O sea que tanto el oficio de sacerdote todavía funciona porque Él sigue intercediendo con nosotros. El oficio de rey sigue vigente porque Él sigue reinando sobre nosotros. Y el oficio profético de Cristo sigue vigente porque Él sigue hablando a nuestras vidas por medio de su palabra y su Espíritu. Ahora, note algo interesante. Una de las descripciones que la Escritura nos da a nosotros los creyentes, y ya lo hemos estudiado, nunca nos dice que seremos profetas, nos dice que seremos o nos identifica como sacerdotes y como reyes. Y ya lo hemos estudiado. Así que en Cristo usted y yo encontramos el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey.
Él fue el único ungido para cumplir esos tres oficios de una forma que perfecta. Todos los hombres, volviendo a los profetas, todos los hombres que desempeñaron el oficio profético en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento eran una sombra que apuntaban ¿a quién? A Cristo. Cristo, como ya hemos dicho, Pedro lo dice, es la piedra angular. Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento, no hay otro más. Es Cristo. Y el oficio profético, estamos dando una introducción en cuanto a lo profético, porque hoy hay esta escuela de profetas. Pero el oficio profético, mis hermanos, mirándolo desde la perspectiva de la Escritura, no de lo que yo pienso, sino lo que enseña la Escritura, el oficio profético no era un oficio que cada quien podía tomar para sí solo. Bueno, yo quiero ser profeta. ¿Dónde tengo que tomar un curso para hacerme profeta? Como en nuestros días. No se autollamaban profetas y profetizas como lo vemos hoy en nuestros días. Es más, ni siquiera los mismos apóstoles bíblicos, se tomaron ese atrevimiento. Solo hay un episodio donde encontramos que ellos quisieron ponerse a nombrar el sucesor de quién, de Judas, y nombraron a Matías. Quizás es el único que vemos ahí, pero usted los ve a ellos nombrando maestros, diáconos, obispos. ¿Los encuentra usted nombrando apóstoles y profetas en la Escritura? Por ningún lado. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Ellos se limitaron simplemente a transmitir lo que habían aprendido del maestro de maestros. Eso es lo único que hicieron. Luego de la muerte de los apóstoles, mis hermanos, la iglesia tiene por escrito la totalidad de la revelación de Dios. Y a esa revelación de Dios no se le puede ni añadir, ni qué, ni quitar. Porque lo que Dios quería que su iglesia supiera, ya está escrito. Yo entiendo porque todos los que, a mí me ha pasado, yo a veces cuando hay temas que están un poco controversiales en la Escritura, yo digo, pero ¿no hubiera sido más fácil que Dios lo hubiera dicho ya así blanco y negro y todos tranquilos? Pero pues no quiso. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero la totalidad de lo que Él quería decirnos como iglesia ya está escrito. A Dios no se le olvidó nada y dijo, se me olvidó tal cosa. Ahora voy a revelarle al profeta Jeremías, a Janel, tal cosa para que le diga a la iglesia del Calvario, porque a mí se me olvidó. Bueno, y nos lo revela a nosotros. ¿Y qué pasa con la iglesia en la China? Bueno, allá me toca levantar, no sé, al profeta Chong In-hon para decirle lo que se me olvidó decirle. ¿Sí me entiende el concepto, mis hermanos? Hermano, por lo tanto, esa práctica que Dios me dijo anoche, que Dios me dio una nueva revelación, que la hermana está embarazada, hermana, el Señor me mostró y pondrás el nombre, no sé qué cosa, ese muchachito que el Señor me lo mostró. Que Dios me mostró lo que va a pasar mañana en tu vida y esto y lo otro. Que Dios me mostró, la iglesia del Calvario va a crecer. Pastor, anoche el Señor me mostró que la iglesia del Calvario va a crecer. A los pastores le dicen, pastor, el Señor me dice en este momento, yo he visto tu corazón de siervo y va. Hermanos, esas cosas no tienen sustento bíblico. No lo hay. Y tenemos que ser muy cuidadosos como creyentes con estas cosas. Y no es porque me falte fe o porque no tengamos visión, o como dicen algunos, lo que pasa es que los bautistas encajonan al Espíritu Santo
o porque tenemos una mente cerrada, ni mucho menos ninguna de esas cuestiones. Hermano, lo que pasa es que la Escritura nos pone un límite. No es el límite que yo quiero poner, es la misma Escritura la que me pone un límite. Interesante que un día me contó un hermano que estaba en un lugar y empezó a pasar eso, ¿no? Le dijeron a una hermana supuestamente una palabra que venía de Dios, pero este hermano se le hizo familiar eso que estaban diciendo y se puso a buscar y lo encontró. Era un versículo de la Biblia. Y al final le dijo a la hermana, mire, vea, eso que le están profetizando ahí no es ninguna profecía, es lo que enseña la Escritura. Así es simple. Hermano, así que tenemos que ser cuidadosos en analizar todo a la luz de la Escritura. Mire, si tú y yo analizáramos con la Escritura esas frases que parecen tan bonitas en las redes sociales, si las analizáramos a la luz de la Escritura, un 60% de ellas no las compartiríamos. Porque muchas parecen bonitas. Es que yo vi hace unos como 2 o 3 semanas, vi 2 que pusieron, unos de aquí, que hasta hoy me arrepiento no haberles escrito nada. Dije, es que debí haberles escrito. Pero dije, bueno, ya no lo dije en el momento, pues ya que, pero cada vez que me acuerdo, dije, hubiera escrito. Pero bueno. Hermanos, que es muy diferente decir esto. Hermano, anoche, mientras estudiaba la palabra de Dios, Dios me permitió entender algo de la Escritura que yo no entendía. Quiero compartirlo con ustedes. Mire la diferencia. Hermano, estaba orando y mientras yo estaba orando, yo recordé un versículo de la Escritura que me sirvió de mucha ayuda cuando yo estaba pasando por un momento de dificultad. Quiero compartirlo contigo a ver si de pronto a ti en tu momento de dificultad te puede ser de ayuda. ¿Ves la diferencia? Otra pregunta. ¿Cuál es el concepto bíblico de profeta? ¿Cuál es el concepto bíblico de profeta? Para que luego podamos aplicárselo a Cristo. ¿Y por qué estudiamos este concepto de profeta a grandes rasgos, hermanos? Simplemente porque para que podamos conocer más las glorias de Cristo. Debemos estudiarlo porque nos permite desenmascarar a los que hoy se hacen llamar a sí mismos profetas de Dios, cuando en realidad simplemente están manipulando y engañando a las personas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Porque la Biblia nos dice mucho sobre los profetas. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 13. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 4. Dios ha llamado a quién, a Moisés. Todo está ready. Y lo está enviando a Egipto. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Este pasaje es interesante, yo quiero que usted me siga, porque aquí vemos al Señor llamando a Moisés para un oficio. Dicen los estudiosos pues que es la primera vez, ¿no? Para el oficio de profeta.
Cuando Dios llama a Moisés, Moisés, como usted y como yo, comienzan a darle cualquier tipo de excusas a Dios del por qué no lo podía hablar, no lo podía hacer. Y una de las excusas que Moisés dio es que, Señor, yo no sé hablar bien. Algunos estudiosos dicen que posiblemente él era tartamudo, que sus palabras no eran fáciles de entender. Este hombre razonó, si yo casi ni puedo hablar, ¿cómo me voy a parar yo delante de Faraón, la máxima autoridad en ese momento sobre el mundo? ¿Cómo voy a parar sobre él, hablarle si no puedo ni hablar siquiera? La respuesta de Dios lo vimos en el versículo 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿pero cuál es el problema? Si soy yo el que da y el que quita las capacidades. Hay un pasaje más para derribar nuestro orgullo, ¿no? El que se cree mucho, bueno, es porque Dios te lo ha dado. Pablo lo pone de otra manera. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque actúas como si no lo hubieras recibido. Mire la otra respuesta de Dios en el versículo 14, ahí en Éxodo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Ponga atención, versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí vemos cómo Dios presenta la idea clara de lo que es un profeta. Aarón hablaba y se hacía entender muy bien. Él hablaba bien, así como usted y como yo. Entonces Aarón sería el que iba a hablar delante de Moisés y delante del pueblo, pero con un matiz importante. Versículo 15. Moisés pondría en su boca las palabras. Ese es el versículo 15, ¿cierto? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Es decir, que Aarón no le iba a decir ni a Faraón ni al pueblo lo que él quería. Él simplemente iba a repetir lo que había recibido. Aarón tampoco iba a decir, bueno, yo entendí esto de lo que dijo Moisés. No, él no tenía que decir lo que entendió. Él tampoco tenía que decir lo que dedujo. Él tenía que repetir al pie de la letra lo que Moisés había dicho. O sea, no había opción a la interpretación. No había opción. Es como, por ejemplo, aquí cuando estamos traduciendo, las hermanas que traducen, pues todas son mujeres. Y la misión de ellas no es interpretar lo que yo estoy predicando. La misión de ellas es repetir lo que yo estoy diciendo en inglés. Así que los que están muchas veces escuchando en inglés y yo digo mi esposa, ellas tienen que decir my wife. Porque ellos no están, a ver, yo entiendo que el pastor dijo, no, yo no entiendo, si no entendió no diga nada. Ellas saben eso.
Ellas no están para entender, no, ellas están para transmitir exactamente lo que yo estoy diciendo. Yo les digo a ellas, ustedes les están predicando a ellos. Así que la tarea de Aarón no era pensar, y aunque eso suene medio extraño, no era pensar, ni tampoco era entender lo que Moisés estaba diciendo para adaptarlo para que el pueblo y el faraón lo entendieran. No, él tenía que repetir al pie de la letra todo lo que Moisés decía que había recibido de Dios. Él tenía que transmitir con fidelidad cada palabra. Versículo 15 una vez más. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Os enseñaré lo que habéis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Hermano, aquí tenemos una enseñanza importante en el oficio profético. Y perdóneme que yo diga esto, si la gente hoy entendiera esto, dejarían de estar creyendo ese cuento de los profetas modernos. Porque según lo que yo veo aquí en este pasaje y en otros más que iremos viendo, un profeta no interpretaba. El profeta no se le ocurrían ideas. El profeta simplemente transmitía literalmente lo que Dios había dicho. ¿Se acuerdan cómo se llama ¿cuál profeta fue? El otro que quería que maldijera a Israel, Balaam. Y el otro, y Balaam le decía, no diga tal cosa, y en un momento le dijo, es que yo no puedo decir otra cosa que él no me haya dicho. Eso no es lo que se me ocurre a mí. No. Tristemente hoy los que se hacen llamar profetas, hermanos, ahora si me están hablando de profetas desde el sentido bíblico de que están predicando la palabra de Dios, es otra historia. Ahí no hay problema. Pero lo que se hace llamar profeta, que recibe mensajes extraños de parte de Dios, según, hermano, están pervirtiendo la escritura. ¿Por qué, pastor? En primer lugar, porque Dios no los ha llamado a ese oficio. Y en segundo lugar, porque Dios hoy no da nuevas revelaciones. Él no ha dicho más nada. Apocalipsis dice amén, así sea, terminó, cerrado. Él lo que hace hoy es que nos permite entender lo que Él ya escribió. Son dos cosas diferentes. Él no anda dando nuevas profecías, hermano, ya lo dejó claro. Dios ya dijo lo que tenía que decir, lo escribió, y Él no tiene por qué andar revelando cosas nuevas. Una vez más, volvemos al ejemplo, se me olvidó tal cosa, entonces tiene que empezar a levantar por todo lado una cantidad de profetas para seguir revelando lo que según a él se le olvidó que tenía que estar escrito. Eso tiene que estar claro. Y cuando Jesucristo vino, se acabaron los profetas. No los necesitamos. Es donde la gente dice, pastor, y Efesios, pero es que Efesios 4, hermano, es que usted no puede leer Efesios 4 y desconectarlo del resto de la escritura, porque a veces empezamos a buscar versículos estudiamos la escritura buscando responder lo que yo creo, y eso es un error. Yo tengo que estudiar la escritura buscando que ella diga lo que ella quiere decir. Pero yo no puedo interpretar Proverbios 4, donde habla de los profetas y los apóstoles, sin el capítulo 2, sin el capítulo 3. Fundamental para entenderlo. Es más, ellos nos dejaron, los apóstoles y los profetas, nos dejaron el fundamento por el cual como iglesia nos debemos regir.
Cuando leemos las epístolas, el Nuevo Testamento, las cartas, que son las instrucciones que Dios dejó a la iglesia de Jesucristo el día de hoy, no hay ni una sola instrucción de cuáles son las cualidades o las características para elegir los profetas. No hay. No se encuentran. Usted encuentra instrucciones para diáconos, para pastores, para maestros, obispos. ¿Encuentra instrucciones para profetas? ¿Cómo elegir al profeta? Por ningún lado. Hay las instrucciones para los apóstoles, sí, esas sí las hay. En Hechos están claras. El único problema con esas es que hoy no hay nadie vivo que pueda cumplir esas características bíblicas. No hay ni uno. Y el apóstol Pablo dijo que él era el ¿qué? El último. Ahora, si usted me está definiendo la palabra de apóstol como enviado, pues entonces ya es otra historia. Que la podemos aplicar más, como dijo alguien, a los misioneros, ¿no? Pero usted y yo sabemos que los apóstoles que se hacen llamar hoy modernos tienen de todo menos misioneros. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 18, para que miren un poco más sobre la labor profética. Deuteronomio 18, versículo 15. Entonces ya en esos versículos vemos cómo el profeta, ¿por qué decimos que es la boca de Dios? Deuteronomio, ¿dónde está Deuteronomio? ¿Alguien sabe? En la Biblia, está cerca a Apocalipsis, más o menos, ¿no? Por Hebreos. ¿Por cerca de Hebreos? Ok. Deuteronomio. Después de números. Ok. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en medio de mí, en mi nombre, yo les pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, no ha hablado. Con presunción la ha hablado tal profeta, no tengáis temor de él. Si las iglesias locales en algunos lugares y en las redes sociales estudiaran la escritura y leyeran este pasaje, estas personas que hoy se hacen llamar de esa manera, ya se les hubiera acabado el negocio de manipular a las personas. ¿Qué Dios me dijo? Y yo, ¿cómo sé que Dios le dijo? Bueno, pues dice ahí mismo, él mismo contesta, pues lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Hoy estaremos diciendo, es lo que está esa persona diciendo, ¿está alineado con la palabra de Dios? Esa es nuestra forma de verlo. ¿Está alineado
con la palabra de Dios? Este es uno de los pasajes más importantes en la Escritura a la hora de entender el oficio profético antes de poder mirar a Cristo como nuestro profeta. Porque contiene una promesa en cuanto al oficio de Jesucristo como profeta. Esto que acabamos de leer aquí es una profecía mesiánica y luego el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, hace alusión a esta profecía o esta palabra y la aplica a Jesucristo. Hechos 2, los que están anotando, Hechos 3, perdón, versículo 22, versículo 23. Lucas capítulo 4, versículo 24. También lo aplican a Jesucristo. Así que esto que Jesucristo, que Moisés está diciendo, hablando con el pueblo aquí, miles de años antes, es aplicado por el apóstol Pedro, luego en el después del Pentecostés, a Cristo. Eso es lo que hace el apóstol Pedro allí. Ahora, en el versículo 15 al 17, o 15 y 7 aquí del capítulo 18, este suceso que nos es narrado aquí, nos da la razón por la cual Dios levantó ese oficio profético. Y creo que esto es una referencia a Deuteronomio capítulo 5, que es donde usted puede ver el antecedente allí, los que están anotando, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 al 27, usted debe encontrar lo que ellos están hablando, pero se lo voy a leer aquí rápidamente. Dice, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Versículo 24. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios en medio del fuego. No hemos visto que Jehová habla al hombre y aún éste vive. Ahora pues, porque vamos a morir, porque este gran fuego nos consumirá. Y si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. O sea, Dios estaba hablando prácticamente casi directo al pueblo, y después de ver semejante manifestación de la santidad, de la gloria de Dios, el pueblo se asustó y dijeron, no, Señor, nosotros no vamos a aguantar esto. Y dijeron, ¿sabe qué? Vaya usted, Moisés, usted hable con Dios y usted sírvanos de mediador. Usted habla, Dios le va a hablar a usted, usted va a recibir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y usted viene y nos habla a nosotros y nosotros vamos a escuchar. Dios aceptó. Versículo 28 dice, y oyó la voz, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado bien, bien está todo lo que han dicho. Allí empezó a funcionar, hermano, ese oficio profético. Así que Deuteronomio capítulo 18 es bien claro. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú.
Dios lo iba a llamar, Dios lo iba a levantar. No era que se iban a autollamar ellos ni se auto iban a levantar ellos. Pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo mandare. ¿Había capacidad para lo que yo entendí, lo que yo creo, lo que a mí me parece? No. Tenía que repetir, como decimos por ahí, como loro. El loro, según los que saben, él se aprende las cosas y luego las repite. ¿Sabe lo que está repitiendo? Quizás no, pero lo aprendió y lo repite como loro. Bueno, en cierta manera eso tenía que ser el profeta. Dios dijo negro, él tenía que decir negro. No, bueno, más o menos cerquita a negro, grisecito, oscuro. No, negro. Y mira algo interesante. Dios mismo ponía las palabras y dice el pasaje que las pondría ¿en dónde? En la boca. Ahí no dijo, los voy a poner en su corazón, las voy a poner en su mente. No, las voy a poner en su boca. Lo que indica, una vez más, perdóneme hermano, que el profeta no era un ente, no era una persona donde empezaba a tratar de interpretar o entender lo que Dios estaba diciendo. No, usted no entiende, usted repite. Esa era tu función. Si se enoja el pueblo, pues que se enojen, se van a enojar contra mí, porque yo soy el que estoy hablando. Entonces, cuando Dios escogía al profeta, lo hacía para hablar a su pueblo, no de su propia inteligencia, no de su propia sabiduría, ni de su experiencia, no de acuerdo a la interpretación o a la conveniencia del tiempo, sino lo que Dios decía que debía decir. Y usted mira a los profetas en la escritura, ellos decían exactamente, por eso es que ellos decían, así dice el Señor. O sea que él tenía que ser fiel al transmitir. Baja conmigo a Jeremías para hablar un poco sobre la función del profeta bíblico. Jeremías capítulo 1. Y en cierta manera nos sirve para argumentar y probar bíblicamente que los profetas o los que se hacen llamar profetas hoy, con esas cosas extrañas que nos dicen, pues no son bíblicos. Versículo 4. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, o adolescente, o soy joven. Y me dijo Jehová, no digas, yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que entiendas que te mande. Todo lo que te mande. Aquí vemos otro fundamento importante, mis amados. Dios está llamando a Jeremías como profeta, que consistía en decir lo que Dios le decía que él tenía que decir. Y parece ser que cuando la palabra, el llamado a Jeremías llega, este era muy joven. Y le dice, te constituí como profeta a las naciones. Como me imagino yo que Jeremías entendía lo que era la función del profeta, él hizo lo mismo que hizo Moisés. Empezó a poner ¿qué? Excusas o objeciones. No, Señor, pero ¿cómo se te ocurre, Dios? Si yo soy muy joven,
¿quién va a escuchar a este joven? No tengo experiencia, porque los jóvenes pues no tenemos experiencia. No tengo mucho conocimiento teológico. Dios, ¿cómo me voy a parar delante de los rabí, de los maestros de Israel? ¿Cómo? Interesante la respuesta de Dios. Dios le dice, yo no te estoy hablando de que necesitas conocimiento intelectual. No te estoy diciendo que necesitas madurez ni experiencia. Tu función es clara y simple. Tu función, versículo 7. No digas, soy un niño. Tu función es esta, porque a todo lo que te envíe irás tú. O sea que lo que tienes que hacer, si yo te digo, ve a la cocina, tienes que ir ¿a qué? A la cocina. Ve a tal lugar, ve a tal lugar. Y dice, y dirás todo lo que te mande. Así que no era, el oficio no consistía en tener grande conocimiento, tampoco madurez. Lo único que tenía que hacer es ir a donde Dios lo enviaba y repetir exactamente lo que Dios había dicho que tenía que decir. Pare de contar. O sea, el aporte humano era simplemente repetir, 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 repetir. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios le asegura su presencia con él. Dios no le toca la cabeza para que tenga grandes ideas, para que sea más sabio que Salomón. Ahorita para que seas más sabio que Salomón te toco la cabeza. Para que puedas argumentar con los líderes religiosos te voy a dar mayor sabiduría. Dijo, simplemente voy a santificar, voy a limpiar tu boca para que me seas instrumento y repitas lo que yo tengo que decir. Hermano, era fundamental esto. Así que no podemos pervertir lo que enseña la Escritura. Esto tenemos que tenerlo claro para saber qué es un profeta según las Escrituras. Déjeme decirle esto rápido. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber qué es un profeta según las Escrituras? Ya hoy que estamos de moda con todo, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, es Dios el que toma la iniciativa para hacer conocer su voluntad a los hombres. Es Dios el que toma la iniciativa. No es que aparece la gente hoy, no, que Dios me llamó, que Dios me llamó, que Dios me halló. No, no, no. Es Dios el que toma la iniciativa. No era que los profetas desarrollaban algunas cualidades especiales por encima de otros, no, él llamaba al que él quería y en el ejemplo de Jeremías es uno de ellos. Moisés es otro, Moisés ni hablar podía siquiera. Dios toma la iniciativa para revelar su voluntad y los enviaba a proclamar su palabra. Y basta que usted vaya y le dé un repaso a todas las profecías o algunas de ellas o algunos de los profetas. Usted no encuentra, todas las profecías eran mayormente ¿de qué? Empieza por ahí, termina en O.
Arrepentimiento. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Y esto y lo otro. Los modernos, ya usted sabrá. Ni queremos entrar en eso, no, ni perder tiempo en mencionar las locuras que dicen. Hablaba de arrepentimiento. Vuélvanse a Dios, busquen a Dios, dejen tal cosa, dejen lo otro, vuélvanse a Dios una y otra vez. Otra cosa interesante, cuando los profetas fueron dados a la nación de Israel, ellos no tenían la Biblia. Si máximo podría entender, digamos, el Pentateuco, llamémoslo así. Si máximo podrían tener esa parte. Y por eso fueron dados, para que Dios les fuera dando a conocer a su pueblo lo que ellos necesitaban. Cuando Cristo vino y nos dejó su mensaje por escrito, o le dejó la enseñanza, utilizó a los apóstoles bíblicamente y a los profetas bíblicos para poner el mensaje por escrito. Todo lo que Dios tenía que decirnos, lo dejó escrito y nos lo reveló a través de los apóstoles y los profetas bíblicos. Una vez ellos terminaron de escribir, pare de contar. Y todo el que se anda autonombrando, yo me hago una pregunta, cuando usted, que es interesante, cuando uno empieza a mirar la historia de la iglesia, desde que murieron los apóstoles, y miremosla hasta el 300 más o menos, que luego entró Constantino y empezaron los problemas, pero hasta el 300, usted mira la historia de la iglesia, y lo interesante es que usted no encuentra ni sucesión ni apostólica ni profética, es decir, no ve a los profetas y ni a los apóstoles ordenando profetas y apóstoles, por ningún lado. Pero, nueva revelación a partir de no sé cuántos años para acá. Ya cada pueblo tiene su apóstol. Cada iglesia tiene 3, 4 y 5 profetas. Y dicen que son los profetas que habla Efesios. Y los apóstoles que habla Efesios. Hermano, no hay base bíblica para ello. No hay base bíblica. Jeremías 42, versículos 2 y 3. Jeremías 42, versículos 2 y 3. Y le dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por medio de este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, y como nos ven y como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que debemos de hacer. Los hombres no sabían qué hacer. Y le preguntaron a Jeremías. ¿Y qué le dijo Jeremías? Bueno, yo pienso, yo entiendo, yo creo. Mire que es el versículo 4. Y el profeta les dijo: he oído, he aquí, voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Jeremías no dio su opinión, lo que él cree, lo que yo entiendo. Fíjense que hace unos años conocí unos hermanos que pasaron por lo mismo y no. Yo voy a orar a Jehová y todo lo que él diga se lo voy a decir. Versículo 7 dice que a cabo de
de los 10 días, vino palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías, como profeta de Dios, él no interpretó, él no supuso lo que Dios quería decir. Él esperó la respuesta de Dios y cuando la respuesta de Dios llegó, simplemente la transmitió. Segundo lugar, ¿cómo sabemos que es bíblico? Bueno, podemos ver que es Dios quien escoge al profeta, lo toma como instrumento suyo para dar a conocer su voluntad. Ya lo hablamos en Jeremías, ¿no? Yo he puesto mi palabra en tu boca. Jeremías, eres joven, no importa. Moisés, no sé hablar, no importa. Lo que importa es que tú repitas lo que yo te digo que tienes que repetir. Tercer lugar, Dios da las palabras concretas que se deberían decir o que debían comunicar por el profeta. Eran palabras, era concreto. Hoy ya parece más adivinación, ¿no? En noviembre pasa tal cosa, pues no me van a pasar muchas cosas. El Señor me muestra que hay una persona que tiene dolor de cabeza, hermano. Las posibilidades de que en un lugar donde hayan más de 10 personas alguien tenga cabeza son altas, dolor de cabeza son altas. Y más cuando esa gente está en auditorios de, no sé, de 300, 400 personas, hermano. De 400 personas, alguien le tiene que doler la espalda. Y entonces sale, ay, si ve, ahí está, ay, el Señor me habló. Hermano, ingenuo a la gente. Los manipulan fácil. Oh, el Señor me dijo que hay alguien que tiene problemas económicos, hermano. De 300 personas, alguien tiene que tener problemas económicos. Oh, el Señor me dice que alguien tiene deudas. Mira, aquí no hay 300 personas, aquí hay cualquier 40. Y seguro que hay más de uno aquí que tiene problemas económicos. Manipulación. Manipulación. Dios dijo en Hebreos que habló por medio de los profetas muchas veces y de muchas maneras. Y hoy nos habla a través de ¿quién? De Cristo, de su palabra. ¿Qué seguridad tiene usted que lo que está diciendo esa persona proviene de las emociones de esa persona? La Biblia dice engañoso es el corazón. Perverso. Hermano, hay que volver a la escritura. Hay que volver a la escritura. Bueno, bíblicamente, no es lo que yo creo, bíblicamente, esos oficios o dones o ministerios, como lo quiera llamar, han cesado. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya todo está escrito. Lo que necesitamos es pastores y maestros que nos ayuden a entender lo que Dios ya reveló en su palabra. Así que tenemos que indagar la palabra de Dios. Porque estas cosas, como dice la palabra, nos fueron dadas para nuestra ¿qué? Nuestra edificación. Así que era una pequeña introducción en cuanto a el oficio de profeta, para luego poder aplicar eso al oficio de Cristo como nuestro profeta, que hoy todavía está vigente y obrando en la iglesia de Jesucristo, no a través de hombres, sino a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Oramos. A ver. Y pues ahora que conocemos de Cristo, pues sabemos que lo que tenían que decir ya se dijo y está aquí, y es pura mentira. Pero todavía aquí en Dothan hay
lugares donde se hace eso. Bueno, aquí en todo el mundo. Bueno, o sea, quiero decir acá porque está pequeño el Ujú. pueblo. Imagínense en una ciudad grande, pues lógicamente que sí. También vengo de un lugar donde se caía la gente, donde brincaban tan horrible que hasta espantaban. Y, y yo, gracias a Dios, porque usted ha hablado, ¿verdad? Que es más fácil que entienda a una persona que nunca ha ido a otra iglesia que cuando ya trae otras enseñanzas. Ujú. Yo le doy muchas gracias a Dios porque, pastor, vengo de varios lugares y he aprendido, poco a poco he estado aprendiendo y me he dejado moldear por lo que dice la palabra. Y ya todo eso que yo vi antes, porque en su momento, fíjese, pastor, que aunque me da pena decirlo, yo sentía como, y yo digo ahora esa envidia, que yo no me caía y a mí no me movía nada. Y yo decía, ¿por qué ellos sí? Y a ellos los tiraba no sé quién y se levantaban y hacían re feo y yo parada. Entonces, gracias a Dios, que hoy veo que todo eso era una mentira y que el Espíritu Santo es orden, no es que se esté uno haciendo visiones ahí, espectáculos, ¿verdad? Y pues esa es mi opinión porque le doy muchas gracias a Dios que a través del tiempo, porque yo venía de otras cosas que veía yo, mas no las practicaba porque de hecho en Wisconsin ya le platicé a usted que yo quería servir y me dijeron que no porque no estaba bautizada en el Espíritu Santo y yo no sabía qué era eso y no me dejaron servir. Entonces, a hoy que me doy cuenta que todo eso que yo veía era falso, pues estoy tan agradecida con Dios de que a veces creo yo que no entiendo mucho, que no avanzo, pero a veces me doy cuenta que sí, aunque sea viendo, he aprendido más cosas que no me dejé engañar ya fácilmente. Amén. Esa es mi opinión. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, vamos a orar. Ok, vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos que cada día nos puedas dar claridad, entender lo que ella nos muestra, lo que ella nos enseña, Señor. Y que podamos acercarnos a ella no con la idea de poder encontrar pruebas para fundamentar lo que nosotros creemos, Señor, sino para entender lo que lo que tú nos has revelado en ella para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Señor, te pedimos que durante el tiempo de estudiar el oficio de Cristo como profeta, tú nos traigas dirección, nos des un espíritu enseñable y lo más importante, Señor, que podamos todo estudiarlo a la luz de la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.